Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es día grande para todo Latinoamérica, especialmente para México. Es una fiesta grande de Nuestra Señora de Guadalupe, la morenita, la guadalupana. En todos lados hay cohetes, mariachis, cantos, canciones, hay trajes, porque es una fiesta grande. En este programa no utilizamos las lecturas de las fiestas porque tenemos una función catequética, una función de enseñanza, por eso usamos las lecturas correlativas. Estamos en el viernes, el segundo viernes de Adviento, o viernes de la segunda semana de Adviento. Y en la primera parte estamos estudiando la homilía del 9 de diciembre de 1979, segundo domingo de Adviento, y hoy vamos a entrar ya en contenido. Hoy Monseñor nos va a explicar los tres pensamientos, cuál es el título de la homilía, y hay cosas fundamentales que aprender. Por eso invertimos un poco de tiempo en estudiar eso de la historia y saber cómo la historia de la salvación no se da porque Dios quiere, no. Hoy Monseñor nos lo va a explicar. La historia de la salvación se da porque usted y yo también colaboramos con esa historia. Oigamos a Monseñor. Yo quisiera, queridos hermanos, los que están aquí en la catedral y los que a través de la radio vamos a reflexionar en esta presencia de Dios que quiere valerse de los hombres para salvar al mundo, que si de veras queremos ser la comunidad cristiana que Cristo quiere organizar en torno de Él, con su fe, con su amor, con su esperanza, para hacer luz del mundo y salvación de los pueblos, nos fijemos bien en las reflexiones que la palabra de Dios nos sugiere para que hagamos verdaderamente de nuestras comunidades parroquiales, de nuestras comunidades eclesiales de base, de nuestras reflexiones bíblicas en familia, de nuestro vivir cristiano, verdaderamente la comunidad de Cristo, de la cual nos va a hablar hoy San Pablo en la epístola. Por eso, al titular mi homilía como de costumbre, le voy a dar este nombre en el segundo domingo de Adviento. Dios viene a salvar en la historia y con la colaboración de los hombres. Este es el resumen de mi pensamiento. Dios viene a salvar en la historia de los hombres y con la colaboración de los hombres. De allí mis tres pensamientos son estos. Primero, Dios viene a salvar en la historia de los hombres. Segundo, el precursor Juan Bautista es el símbolo de la colaboración que Dios pide a los hombres para hacerlos partícipes, protagonistas de la historia de la salvación. Y tercero, una aplicación de estos grandes principios, nuestra iglesia, concretamente nuestra arquidiócesis, y nuestra historia, concretamente nuestra historia de El Salvador. Lo que tiene que hacer la iglesia hoy en El Salvador no puede ser otra cosa que lo que hacía Juan Bautista,
señalar los designios de Dios, y por allí tiene que caminar la historia de los que se quieren salvar. Mi primer pensamiento pues es este: Dios viene a salvar en la historia, y yo encuentro en las lecturas de hoy dos descripciones sumamente expresivas. Acaban de escuchar en el Evangelio de hoy un marco histórico político. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y después describe la situación política de Palestina, sometida al Imperio Romano y gobernada por 4 tetrarcas. Tetrarquía quiere decir la distribución entre 4 reyes gobernaban bajo el imperio de Roma la tierra en que vive Jesús. Y en ese marco histórico político también una historia eclesiástica bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Aquí está el marco, la historia en que precisamente comienza San Lucas a describirnos la palabra de Dios. En ese marco vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No podía ponerse un prólogo más solemne y más encarnado en la historia del momento precioso en que Dios viene a hacerse un caminante de nuestra historia. Así es siempre. Dios irá trabajando su salvación contando con los emperadores, con los reyes, con los gobernantes, con los sacerdotes del tiempo. Son los hombres que van enmarcando en historia de la tierra el momento de Dios. En estos 4 reyes de la Palestina, entre esas intrigas de los palacios, entre aquellas superficialidades de una religión que se ha hecho tan legalista que ya tiene que preguntar cuál es el primer mandamiento para honrar a Dios. Es allí, en la intriga humana, donde entra Dios para salvar a los hombres víctimas de esos intrigas, de esas subordinaciones de unos imperios sobre otros pueblos. Los momentos cambiarán, pero el proyecto de Dios será siempre el mismo: salvar a los hombres en la historia. Por eso la Iglesia encargada de llevar ese proyecto de Dios no puede identificarse con ningún proyecto histórico. La Iglesia no pudo hacerse aliada del Imperio Romano, ni de Herodes, ni de ningún rey de la tierra, ni de ningún sistema político, ni de ninguna estrategia política humana. Los iluminará a todos, pero ella se conservará siempre auténticamente la que va anunciando la historia de la salvación, el proyecto de Dios. Hay elementos grandes ahora para estudiar este trocito de homilía de Monseñor Romero. Era necesario entender cómo Dios se incrusta, cómo Dios baja y se mete en la historia para convertir esta historia en una historia de salvación, historia de la salvación. Alguien puede decir: el poderoso emperador, en este caso Ramsés, por ejemplo, allá en Egipto, sí, poderoso. Y después el
famoso emperador Nabucodonosor, sí, muy famoso, muy poderoso. Pero cuando entendemos que Dios se mete en la historia, todos esos poderosos, todos esos grandiosos emperadores, reyes, Ciro, Antíoco, Herodes, Tiberio, todos son instrumentos de la salvación de Dios. Qué lástima que los emperadores, reyes, presidentes, diputados, cortes supremas, ellos creen que ellos son los protagonistas. No, son solo instrumentos. Dios es el que mueve los hilos. Por eso Dios, delante de sus narices, suscita personas. Pensemos en Moisés, pensemos en David, pensemos en los macabeos, en Judas, pensemos en Juan Bautista, pensemos en Jesús. Y por allá, pensemos en Monseñor Romero. En sus narices, Dios suscita personas. Hoy estamos celebrando la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América, patrona de toda América, la morenita. Dios quiso suscitar a una muchachita, 14, 16 años, doncella. Hay un juicio crítico sobre Isaías 7, que es la lectura que corresponde a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Aquí no la tomamos. Pero esta palabra virgen, sostienen los críticos, los filólogos, que la palabra original es más bien muchacha joven. No dice que sea virgen. Pues la traducción de la iglesia es virgen. Doncella. Doncella significa también virgen. Pero Dios suscita personas y estas personas se incorporan en el proceso de liberación. Esto es la historia de la salvación. En las narices de los poderosos, Dios suscita personas. Me quiero imaginar yo a la Tandona, a los militares, a la oligarquía, nombre los apellidos que usted quiera, en sus narices, en las narices del nuncio, de los otros 4 obispos que no quisieron a Monseñor, en sus narices suscitó Dios a un hombre llamado Monseñor Romero, a Rutilio Grande, a los padres jesuitas. Suscitó a Rogelio Poncel, Pedro de Klerk. ¿Cuántos hombres y mujeres que Dios suscitó para hacer realidad la historia de la salvación en este país? Y cada país tiene sus propios personajes, personas que Dios ha suscitado en las narices de los poderosos. Esto es el proceso. Allá había un emperador Tiberio, tetrarca. Era un gobierno de entre 4, gobernaban el imperio romano. Tiberio, primero fue Herodes, cuando nace Jesús es Herodes, en tiempos de Juan Bautista ya es Tiberio, y en sus narices empieza el mejor proceso de liberación de la historia. Juan, decíamos ayer, precursor de Jesús, uno de los dos debía ser el Mesías. No fue Juan, fue solo el precursor. Eso lo decidió Pablo, eso lo afirmó Pablo y todos aprendimos de Pablo. Y el Mesías entonces es Jesús. Cuando lleguemos al 24 de diciembre, vamos a estar saboreando esas palabras bellas
aquel aleluya. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Y el grito es: ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías, el Señor. Cuando Monseñor Romero describe los 3 puntos de su predicación, los 3 pensamientos, los engloba en: Dios viene a salvar en la historia y con la colaboración de los hombres. Dios no hace solo las cosas. Abracadabra, patas de cabra. No funciona así. Dios se vale de personas. Y en los procesos actuales, Dios se vale de personas. Otra cosa es que no se den cuenta que son instrumentos de Dios. No se conoce fuera de Ciro, no conozco otra experiencia donde un poderoso respete un proceso liberador, en este caso Ciro, respetando el proceso liberador del pueblo hebreo. Claro que conquistó Babilonia. Tenía todo el derecho de hacer esclavos a todos los hebreos. No, los mandó para su tierra. Váyanse para su tierra. Vayan a seguir ustedes con su fe. Eso es Ciro. Cuando estudiamos los procesos liberadores de cada pueblo, yo tengo bien presente el que viví en Panamá con el padre Héctor Gallego. Solo le dieron permiso de estar 3 años como párroco de Santa Fe y lo mataron. Pero el proceso liberador del padre Héctor no se ha detenido después de 54 años. Y el proceso sigue y va a seguir. Lo mataron, sí, pero el proceso sigue y va a seguir en el nombre de Dios. Aquí tenemos el proceso liberador de Monseñor Romero. Y el proceso sigue. 45, 46 años casi después, el proceso sigue y no hay quien lo detenga. Porque el proceso no lo lleva Monseñor Romero, el proceso lo lleva Dios. Dios lleva todos los procesos y va encontrando a las personas y suscita personas para que le den consistencia a este proceso. Yo les doy la bienvenida a la reflexión, al contenido. Ya tuvimos el contexto y ahora Monseñor nos presenta el cuadro en donde comienza ese proceso liberador con Juan Bautista y con Jesús. Vamos a las lecturas de hoy. Estamos en Isaías 48, todavía es el segundo Isaías. El segundo Isaías llega hasta el capítulo 55. Isaías 48, 17 al 19 dice lo siguiente: Esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías 48. Segundo Isaías, en el contexto del exilio en Babilonia. Una cosa es que el profeta les dé esperanza. Son lo que se reconoce como el libro de las consolaciones. Una cosa es que el profeta les diga: ánimo, Dios está con ustedes. Pero otra también es que el profeta tiene una misión de denuncia.
Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Yo te marco el camino. No puedes estar inventando caminos, yo te lo marco. Hace bastantes años, quizá unos, más de 25 años. En un momento yo estaba con la pastoral juvenil y estaba a punto de tomar una decisión trascendente en mi vida, que fue dejar la catedral e irme a trabajar con los campesinos en la montaña sin el permiso del obispo. Pues sí, no se podía hacer de otro modo. Y el líder de la pastoral juvenil, frente a otras personas, me dijo: ¿estás seguro de lo que quiere hacer? Y yo estaba convencido de mi paso, y no me arrepiento, por supuesto. Le dije: mira, es que esto es un designio de Dios. Y esa palabra quedó rebotando en el pensamiento. Después lo llevaron a la asamblea. Era una pastoral de 35 jóvenes, todos universitarios casi. No eran niñitos, habrá tal vez 2 que solo habían terminado su bachillerato, pero no habían seguido estudiando, pero la mayoría bien preparada. Y analizaron esas palabras que yo les dije. Esto es un designio de Dios. Bueno, yo, el 1 de enero del año siguiente, yo estaba trabajando ya con los campesinos. Había puesto mi casa en medio de ellos, me alquilaron un lugar. La familia no tenía nada. Familias amigas me llevaron, me arreglaron una cama, una mesa, una cocina, un televisor. Me equiparon la casita. Yo había llevado mi hamaca, era lo único que tenía propio. Un machete con su vaina del Salvador, una lámpara, unas cosas así. Pero lo demás, la gente me equipó eso. Y por donde andaba caminando, yo estaba seguro que esto era un designio de Dios. Es Dios el que marca el camino, no yo. Es Dios. Hace más de 6 años, Rodrigo Colindres me dijo: padre, ¿por qué no hace un programa? Y hoy Colindres ya no está con nosotros, ya se nos fue. Y yo estoy en este programa. Igual digo, este programa es un designio de Dios. Porque yo podría quedarme con los conocimientos. Yo podría quedarme con mi experiencia. Y como dicen, no meterme en nada. Y estoy feliz de estar en este programa, precisamente porque yo soy consciente de esto que dice Isaías 48, 17 al 19. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien. Te marco el camino a seguir. Yo trato de seguir el camino que Dios me ha marcado. Y la palabra del profeta Isaías 48, 17 al 19 es dura contra el pueblo. Si hubieras atendido a mis mandatos, digámoslo al revés, por no haber atendido a mis mandatos, si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río. Pero como no atendiste mis mandatos, tú no tienes bienestar. Tu justicia como las olas del mar, pero como no atendiste mis mandatos, no tienes ni olas. Tu descendencia como la arena, hoy eres un puñito de personas. Como sus granos, el fruto de sus entrañas. No hay fruto. Tu nombre no habría sido aniquilado. ¿Quién eres en el exilio? Judá. ¿Quién te conoce en el exilio? No hubiera sido eliminado. Tu nombre no hubiera sido eliminado de mi presencia. Por tu culpa,
por no cumplir, por no atender mis mandatos, mira dónde estás. Esto es duro para un profeta. Pero el profeta no solo puede consolar, debe consolar, no. También tiene que denunciar. Miren lo que les pasa por culpa de ustedes. No le echen la culpa a Dios, es culpa de ustedes. Dios le hizo una promesa a Abraham. Te daré una descendencia, te daré una tierra y te haré padre de muchos pueblos. Pero por culpa de ustedes, eso no se ha cumplido. Hoy no tenés descendencia, no tenés tierra y no eres padre de muchos. Es problema de ustedes. Me imagino yo estas palabras dichas hacia Monseñor Romero. Por tu culpa, por no seguir. Pero Monseñor Romero fue honesto. Monseñor Romero siguió los mandatos de Dios. Tenía en contra a 4 obispos. Solo Monseñor Arturo Rivera y Damas lo acompañaba. Tenía en contra al nuncio y al Papa Juan Pablo II. Y aún así, Monseñor siguió por el camino que Dios le había marcado. Me imagino yo el caso de María, la Virgen. Está preñada y no es de José. Me imagino yo todo el escándalo. Pero Dios le había marcado un camino. Mira que Jesús dicen que está loco, pero Dios le había marcado un camino. Mira que ahí va cargando una cruz, pero Dios le había marcado un camino. Ahí está en la cruz crucificado, muriendo, agonizando, pero Dios había marcado el camino. No somos nosotros, no son ustedes, es Dios el que marca el camino. Anoche, no lo tomen como propaganda, solo quiero destacar esa cadena. Me gustaron las palabras del presidente de Costa Rica. Una, sobre todo, la gente, el pueblo, hoy sale por ahí, por los parques, la escuela, no sé qué dijo, las calles. Y me gustó que dijera, a vivir la vida. Que un extranjero reconozca esto, a mí me encanta. A vivir la vida. No hacer grandes cosas, a vivir la vida. Es que antes no se podía vivir la vida. Y hoy los niños salen a vivir la vida. Me gusta esa frase. Esto es un proceso. Otra cosa es que él se crea el emperador, el rey. No, Dios es el que marca el camino. Y los funcionarios, si no tienen claro que Dios es el que marca el camino, que son ellos los tipos, se van a equivocar. Y después van a quedar borrados de la historia. Pero si este proceso se vive como que Dios es el que ha marcado el camino y todas somos instrumentos nada más de un proceso. Pero si se llevan los laureles ustedes, se los quitan a Dios, vendrán días terribles. Evangelio de Mateo 11, del 16 al 19, dice lo siguiente. Jesús dijo a la multitud, ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, es un glotón, un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ayer platicaba con una de mis clientas, la que me compra plátano, una señora muy elegante, muy notable. Pocas veces platicamos. Y me contaba la historia.
ella no escucha este programa, me contaba la historia personal que ella dejó de trabajar, ahora es ama de casa y atiende a la tía de su esposo. En la plática no entré en polémica. Yo la felicitaba por lo que está haciendo, porque está atendiendo a una anciana, tal vez muy cerca de la muerte, pero la felicitaba y me dijo, ay, ojalá, pero esto es por fe. O sea, ella me dio a entender, yo no sé si ella es católica o no es católica, para mí que es evangélica, y cree que aunque haga buenas obras, no está ahí la salvación, sino si cree. Por eso fue lo que le pude entender. Es que es por fe. Yo no entro en polémica, pero me lo guardé. Esto que está pasando hoy con el Evangelio de Mateo, capítulo 11, es un verdadero problema. Porque comprender un proceso como el proceso liberador de Jesús no es fácil. Viene Juan el Bautista y dicen que está perdido de la cabeza, está loco. Y viene Jesús que come, bebe, se reúne, sí, es un glotón. ¿Y quién puede entender un proceso liberador? Solamente los que entienden y aceptan que es Dios el que marca el camino. No hay otro. Herodes no lo entendió. Mejor mandó matar a los niños menores de 2 años. Tiberio no lo entendió. Pilato no lo entendió. Anás y Caifás no lo entendieron. Después Pablo no lo entendía. En el camino a Damasco, capítulo 9 de los Hechos, lo entendió y se sumó al grupo. No logró entenderlo del todo porque entendió que Jesús era el Mesías esperado, el que esperaba a Israel. No es un defecto, solamente que su capacidad llegó hasta ahí. Pedro fue un poquito más allá. Por eso Pablo circuncidaba y los apóstoles bautizaban. Es una gran diferencia. Cuando yo te circuncido te hago judío, porque los judíos son los que se van a salvar y unos cuantos paganos. Esa es la concepción de Pablo. Pero en Mateo 28 el mandato es vayan y bauticen. Por eso los apóstoles marcan una diferencia con Pablo. Pablo lo entendió hasta un límite. Los apóstoles lo entendieron sin límites. Yo intuyo el momento del martirio de Esteban, que lo entendió muy bien, cómo dio el discurso, y cuando le están cayendo las pedradas ya, él dice, veo el cielo abierto, y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Lo entendió muy bien Esteban, este gran mártir, nuestro primer mártir del cristianismo. Monseñor Romero entendió muy bien. De él decían que estaba loco, necesitaba un exorcismo, decían, endemoniado. Así trataron a Monseñor. Un proceso liberador, cuando no se entiende, se dicen barbaridades. Yo me quiero concentrar en la parte final, este versículo final. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Lo que Juan sabía ha quedado justificada por lo que él hizo. Jesús quedó justificado por sus obras. Monseñor Romero queda justificado por sus obras. Así lo traten de loco, endemoniado,
de guerrillero, de comunista, la sabiduría ha sido justificada, ha quedado justificada por sus obras. ¿Qué hizo Monseñor? Juan el Bautista se hizo de los esenios. Yo explico esto en el curso de Historia de la Iglesia cuando hablamos de los grupos cristianos. Moisés en el Decálogo puso en el centro a Dios, y todo es en honor a Dios. Magnífico. En un momento de la historia de Moisés aparece la figura del diezmo. Hay que dar el diezmo. Lo dio Abraham y lo siguieron dando todos. Cuando conquistaban algo, el diezmo era para Dios. Lo daban al templo. Y Juan el Bautista, cuando hay el conflicto de poder después de la guerra de los macabeos no son descendientes de David, pero ellos defendieron la fe del pueblo hebreo, y habiendo ganado la batalla a los griegos, a Antíoco con su ejército, dicen: ¿y quién va a ser el rey? Es que tiene que ser un hijo de David. Si ellos no pelearon, nosotros vamos a poner el rey. Y los macabeos ponen el rey. Y deciden: ¿y ahora quién va a cuidar el templo? Y el templo lo van a cuidar los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos dicen, acuérdense lo que dice el Génesis: de polvo eres y al polvo volverás. Entonces no hay nada más después de la vida, ¿no? Porque polvo nos vamos a convertir. Ellos no creen en la resurrección. ¿Y qué hacemos nosotros los fariseos? Ustedes atiendan sinagogas. Ustedes dedíquense a la instrucción. Y el otro grupo son los celotes, los que van a quedar vigilantes para que no vuelva a surgir otro Antíoco y de repente existe el Imperio Romano, y el Imperio Romano, entonces los celotes son vengadores y andan como guerrilleros. Y hay un grupo último que, viendo todo esto, dice: esto no sirve. Aquí se están peleando el poder, aquí son violentos, aquí no. Y deciden irse al desierto solos. Estos son los esenios. Requisito para pertenecer a los esenios: no que den el diezmo, que lo vendan todo y se lo den a los pobres. Este es Juan el Bautista. Por eso Juan Bautista no usa ropa, no usa túnica, no usa manto, usa piel de camello. Nada comprado, porque él vendió todo. ¿Y qué se alimenta? ¿Del súper? No. Miel silvestre y saltamontes. Ese está loco. No entienden el proceso liberador. Y Jesús viene y lo invita a un tal Mateo a comer, y va a comer con Mateo, que es un publicano. Es un glotón y bebe. Ahí anda. No entienden el proceso liberador. A veces nos pasa a nosotros eso mismo. No entendemos los procesos liberadores. De Monseñor Romero, los 4 obispos, enemigos de Monseñor, difamadores de Monseñor. Se murieron los 4 convencidos de que Monseñor Romero era un comunista. No entendieron el proceso liberador. Aquí yo creo que estamos en un proceso liberador y no lo entendemos. El técnico de Sid Gallup parece que sí lo entiende. El presidente de Costa Rica parece que sí lo entiende. Es un proceso liberador. Yo les he dicho a los compañeros cuando tuvimos la charla sobre los derechos humanos, dije: creo que estamos en un verdadero periodo de reconstrucción. A saber si están de acuerdo conmigo, no importa si están o no están de acuerdo.
deberíamos estar ya en reconstrucción. Reconstruyámonos. Ya pasó la guerra de 12 años, ya se acabó la dictadura militar, ya se acabó la guerra social que le hemos vuelto a la guerra de las pandillas. Falta tal vez algún poco. ¿Nos dedicamos a bailar, a ver luces, o agarramos en serio el proceso liberador como un proceso de reconstrucción? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero yo quiero entender que esto es un proceso liberador. Tenemos las herramientas para hacer un nuevo país. Yo creo en eso. No estoy con el gobierno, no me interesa, ni debo. Monseñor dice bien clarito, no podemos identificarnos con ningún modelo, ¿no? Yo soy libre, claro, completamente libre. Mi predicación no es a favor de uno o de otro, no. Pero haciendo un juicio crítico, creo que estamos en un proceso liberador, en un proceso de reconstrucción. Pasarán los años y la historia nos va a juzgar. Otra vez, yo siento el designio de Dios sobre mí, no sobre los demás. Cada uno puede decir sí o no. Yo siento un designio de Dios. ¿Tengo la posibilidad de volver a la congregación? No está en mis manos. ¿Tengo la posibilidad de iniciar una nueva vida? Dios lo dirá. Pero estamos en un proceso liberador. Felicidades a todos los que este día y anoche estuvieron y estarán celebrando la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.